Una de las objeciones más comunes de los grupos unitarios o antitrinitarios contra la divinidad del Espíritu Santo, del que vamos a hablar el día de hoy, consiste en afirmar que el Espíritu no es una persona divina distinta, sino solamente el poder, la influencia, la mente, el aliento o la presencia activa de Dios. Según este razonamiento, así como el hombre tiene espíritu, Dios también tendría su propio espíritu. Y por lo tanto, concluyen que el Espíritu Santo no puede ser Dios, sino algo que Dios posee, usa o derrama. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Es esa realmente la manera en que la Biblia presenta el Espíritu Santo? ¿Lo presenta como una fuerza impersonal? ¿O como alguien que habla o enseña, guía, intercede, decide? Se entristece en ocasiones, santifica y obra con autoridad divina. En este estudio, mis queridos hermanos, examinaremos cuidadosamente esa objeción a la luz de la Escritura. También veremos algunos textos que suelen usar los hermanos antitrinitarios y responderemos a ellos desde una perspectiva bíblica y también adventista, como adventista del séptimo día que soy. Finalmente, consideraremos algunas declaraciones claras de esta sierva de Dios, Elena White, acerca de la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Regresamos. Bienvenidos mis queridos amigos una vez más a nuestro estudio de este día. Hoy vamos a estar meditando, estudiando, auscultando en la palabra de Dios acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Y para eso le hemos preparado un tema maravilloso que quiero que ustedes nos acompañen, de ser posible, de principio a fin. El estudio, al igual que los otros 4 anteriores, va a estar muy interesante. Así que les pedimos que nos acompañen y de forma muy especial, obviamente, les invitamos para que usted se suscriba a nuestro canal. Nuestro único deseo y propósito es llevar el Evangelio de Jesucristo, las verdades del Evangelio de Jesucristo, el maravilloso Evangelio de Jesucristo. Su amigo y hermano Ángel Galeano les da la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que este estudio sea para edificación de cada uno de ustedes y por supuesto de mi persona. Quiero invitarles para que nos acompañen en una pequeña oración antes de desarrollar este interesante tema del día de hoy, el cual hemos titulado ¿Quién es en verdad el Espíritu Santo? Así es que le invitamos para que se quede. Oramos para iniciar este estudio que de repente se va a dilatar un poquito, pero yo les aseguro que no tiene ninguna pérdida. Va a ser un estudio emocionante, edificante para nuestra vida espiritual. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, ahora que nuevamente abrimos su palabra para estudiar la persona del Espíritu Santo, el ser que mantiene la obra de salvación que vino a iniciar el Señor Jesucristo activa en nuestras vidas, el que nos impulsa, el que nos ayuda en nuestras dificultades, el que nos redarguye de justicia, de juicio, de pecado. Gracias, Señor, porque sin la obra del Espíritu Santo, sinceramente, todo lo que hizo el Señor Jesús no tendría ningún efecto en nuestras vidas. Pero el día de hoy queremos pedir ese mismo Espíritu que inspiró a los profetas, a sus siervos, para que nos ilumine y nos dé entendimiento al momento de meditar en su palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el maravilloso nombre de nuestro amado y Salvador Jesús. Amén y amén.
Bien, queridos amigos, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Este estudio está, como les decía, lo hemos hecho, elaborado eh, con muchas citas bíblicas. Eh, Hay aspectos que vamos a tocar que de repente usted nunca los ha escuchado, pero están ahí en la palabra de Dios. Vamos a hablar de las objeciones principales de los hermanos unitarios o antitrinitarios, ¿verdad? Por llamarles así, en contra del Espíritu Santo. ¿O qué es lo que ellos creen acerca del Espíritu Santo? La objeción puede resumirse de la siguiente manera. Ellos dicen, así como el hombre tiene espíritu, Dios también tiene espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios mismo, no una persona divina, distinta. Para ellos, el Espíritu Santo sería algo como lo que le vamos a presentar ahorita, una fuerza activa de Dios, el poder de Dios en acción, la mente de Dios. Ellos dicen que es la presencia espiritual del Padre o la presencia de Cristo después de su ascensión. Pero el problema de ese argumento es que reduce al Espíritu Santo a una cosa. Cuando la Biblia atribuye acciones inteligentes, voluntad, emociones, autoridad, palabra, incluso dirección e intercesión. A primera vista, el argumento parece lógico, ¿verdad? Pero tiene un problema serio. ¿Cuál es ese problema serio? Que toma una comparación humana y la usa para limitar la revelación divina. El hombre tiene espíritu porque es criatura. Dios, en cambio, no puede ser explicado por la composición del hombre. Mis queridos, Dios es eterno, infinito, omnipotente y divino. Por eso no podemos decir cómo funciona en el hombre, así tiene que funcionar en Dios. Eso es una conclusión humana, no una conclusión bíblica. La Biblia no se presenta o no presenta al Espíritu Santo simplemente como una energía, una fuerza o una influencia. La Escritura, vea usted, dice que el Espíritu, como vamos a ver a continuación, dice que el Espíritu habla. Lo vemos muchas veces hablando allí en la palabra de Dios. El Espíritu Santo dice que enseña, que guía, que intercede. Dice que escudriña lo profundo de Dios, que reparte dones como Él quiere, que puede ser entristecido incluso como nosotros, como una persona. Santifica al creyente, esa obra maravillosa que hace en nuestra vida. De no ser así, estuviésemos perdidos. Y dice que mora en el templo de Dios y participa en la obra de salvación. Mis queridos hermanos, una fuerza es algo lógico. No necesitamos ser muy inteligentes para este punto que voy a expresarles. Una fuerza no piensa, una energía no decide. Pero puede decir nuestro hermano, pero si es la fuerza de Dios, es la fuerza inteligente, pero hasta el día de hoy una fuerza no piensa. Una energía no decide, una influencia no se entristece, un poder impersonal no dice. Como decía, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, ahí en Hechos 13:2. Por eso, la pregunta no debe ser, ¿cómo entendemos nosotros la palabra espíritu? Sino, ¿cómo presenta la Biblia al Espíritu Santo? Hay algunos textos que los hermanos antitrinitarios y unitarios presentan, ¿verdad? Y los vamos el día de hoy en su mayoría a estudiar, los vamos a ver de cerca, le vamos a poner la lupa para ver qué de cierto hay en estos textos. Por ejemplo, ellos utilizan Génesis 1,
capítulo 1, versículo 2, donde dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La objeción de ellos es que dicen que no dice que el Espíritu sea Dios. Si el Espíritu de Dios, por lo tanto, sin el Espíritu de Dios, por lo tanto, le pertenece a Dios. Voy a repetir este concepto muy importante. Ellos dicen, no dice que el Espíritu sea Dios, sino el Espíritu de Dios. Por lo tanto, dice, le pertenece a Dios. Y la respuesta que nosotros podemos dar a esta objeción es que la expresión de Dios no niega la divinidad. Es simple. También la Biblia dice el Hijo de Dios. Y eso no significa que el Hijo sea una cosa creada o parte impersonal del Padre. La frase Espíritu de Dios, mis queridos hermanos, indica relación, procedencia y naturaleza divina, no impersonalidad. Además, el texto presenta al Espíritu activo en la creación. Desde el comienzo de la Biblia, el Espíritu aparece obrando en una actividad que pertenece a Dios. Otra de las objeciones que presentan nuestros queridos hermanos es que el Espíritu dice será derramado. De esto nos habla ahí Joel en el capítulo 2, versículos 28. También en Hechos 2:17. Y hay un texto que ellos presentan. Mire lo que dice ahí en Hechos 2. Primeramente en Joel 2:28 dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y en Hechos 2:17 dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La objeción que hacen estos queridos hermanos, ellos dicen, una persona no se derrama. Por lo tanto, el espíritu no es una persona. Y nosotros queremos responder a ese argumento, ¿verdad? Diciendo que la Biblia usa un lenguaje simbólico para describir realidades espirituales. Derramar no significa que el espíritu sea un líquido, de ninguna manera, como tampoco podemos decir que es una paloma, como apareció en el bautismo del Señor Jesucristo, o algún rayo, ¿verdad? Significa abundancia, comunicación, cuando la palabra de Dios utiliza este término derramar. Como decía, no significa que el espíritu sea un líquido, sino abundancia, comunicación, presencia y manifestación poderosa de Dios, como en el día del Pentecostés, perdón, un poco trabado el día de hoy. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso no significa que el amor sea un líquido. Es una imagen espiritual que la palabra de Dios utiliza. De la misma manera, cuando la Biblia habla del Espíritu derramado, no está negando su personalidad. Está describiendo la abundante manifestación de su obra en la vida del pueblo de Dios. Otro de los argumentos que presentan nuestros apreciados hermanos es que el Espíritu es el poder de Dios, según Lucas. Vamos a presentar este otro versículo. Lucas 1:35 dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombras. La objeción de estos hermanos es que ellos dicen aquí que el Espíritu Santo es igual al poder del Altísimo. El texto, mis queridos hermanos, muestra que el Espíritu Santo actúa con poder divino, no que sea una fuerza impersonal. El hecho de que el Espíritu obre con poder no significa que sea solamente poder. Cristo también es llamado poder de Dios en 1 Corintios 1:24, ¿recuerda? Y eso no significa que Cristo sea una fuerza impersonal. Significa que en Cristo se manifiesta el poder de Dios. De la misma manera, el Espíritu Santo actúa como poder del Altísimo.
porque participa en la obra divina. Otro de los argumentos que presentan nuestros queridos hermanos está ahí en Lucas 11:13. ¿Qué dice Lucas 11:13? ¿Cuánto más, esa forma de pregunta, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí la objeción de estos queridos hermanos es que si Dios da el Espíritu, pon atención a esto, entonces el Espíritu no puede ser Dios. Mire, a veces nosotros pecamos por inocentes y por no estudiar la palabra de Dios, por no hacer la comparación de texto con texto. Ese argumento falla porque el Hijo también fue dado. ¿Se acuerda? No sé si tengo este versículo, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Usted lo conoce, es un versículo muy, muy famoso entre los cristianos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios, el Padre, dio a su Hijo. Que el Padre dé al Hijo no significa que el Hijo no sea divino. De la misma manera que el Padre dé el Espíritu no significa que el Espíritu sea una cosa creada o impersonal. En el plan de salvación, mis queridos hermanos, el Padre envía al Hijo. Repito, en el plan de salvación, el Padre envía, el Hijo redime y el Espíritu aplica la obra de Cristo al corazón humano. Extraordinario. Ustedes ven cómo la divinidad trabaja de una forma impresionante que nosotros nos quedamos anonadados. No entendemos la unidad de Dios. De hecho, el día que el pueblo de Dios entienda la unidad y viva en unidad es cuando Cristo va a venir a traer a su pueblo acá. Porque así nos quiere ver, unidos, como hermanos, llenos de amor, de misericordia unos con los otros. Otro de los argumentos que nuestros queridos hermanos presentan está en Primera de Pedro 11:1. ¿Qué dice Primera de Pedro 11:1? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos dicen, el Espíritu Santo es simplemente el Espíritu de Cristo. ¿Qué podemos responder? Porque este es un argumento que ellos utilizan, que por cierto es muy creído entre los cristianos. Queremos decir que el texto no niega la personalidad ni la divinidad del Espíritu. Más bien, muestra que el Espíritu Santo está íntimamente unido a Cristo y revela a Cristo. Mire cómo la Biblia llama al Espíritu. Lo llama el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Mis queridos hermanos, estos títulos no niegan su personalidad, muestra su relación con el Padre, con el Hijo y con la obra de la salvación. El Espíritu Santo no actúa separado de Cristo. Su misión es glorificar a Cristo, revelar, a Cristo y aplicar la obra de Cristo en cada uno de nosotros los creyentes. ¿Me permite? Vamos a tomar un sorbo de agua porque a veces cuando hablamos rápido y el tema está bueno, se nos seca la lengua. Qué muy bueno tomar agua. Les invito para que tomemos agua. Yo en algún tiempo me olvidé de tomar agua, principalmente acá en el norte de Estados Unidos. La mayor parte del año es muy frío y nos da muy pocas ganas de tomar agua, pero es muy bueno. Así que les recomiendo que usted tome siempre agua lo más que pueda para que sus células se renueven cada día. Y de hecho, después vamos a estar hablando temas de salud. Yo tengo mucho que contarles en cuanto a los temas de salud. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por aquí, mis queridos hermanos? Invitarles para que usted se suscriba a nuestro canalito. Por favor, denos ahí un like para que... Yo no sé cómo funciona este asunto del logaritmo de YouTube, pero me dicen que si usted le da clic, pues posiblemente él recomiende nuestros temas a otras personas que anden buscando temas como estos para estudiar. Bueno, así que les invitamos para que se suscriban allí cuando ustedes puedan, ¿verdad? Vamos a agradecer mucho. Además,
Yo sé que Dios les va a bendecir porque estos son temas de edificación espiritual. Bueno, el otro argumento que presentan nuestros queridos y amados hermanos, porque los amamos, sinceramente, los hermanos antitrinitarios, unitarios y cualquier otro, son personas sinceras. Y yo sé que en su momento Dios podrá hablarles a su corazón y ellos podrán escuchar la voz del Espíritu Santo, porque les va a hablar el Espíritu Santo. Bueno, el siguiente texto, bueno, me quedé por acá, no he terminado yo de aprender esta situación ahí para que el texto continúe, el siguiente. Ellos dicen, en 2 Corintios hay un texto muy interesante, dice, y el texto dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. De hecho, este es un texto hermosísimo, ¿verdad? Precioso. Vamos a hacer un tema, una reflexión algún día sobre este versículo. Bueno, ellos dicen, aquí Pablo enseña que Cristo y el Espíritu son exactamente la misma persona. Pero queremos decirle, mis queridos hermanos, Pablo no está confundiendo las personas de la deidad. Está hablando de la obra espiritual del Señor en el nuevo pacto. El mismo texto distingue entre el Señor y el Espíritu del Señor. La unidad de obra no elimina la distinción personal, ¿verdad? Cristo obra por medio del Espíritu. El Espíritu glorifica a Cristo, como decíamos, pero eso no significa que el Espíritu sea una simple extensión impersonal de Cristo. No, de ninguna manera. Y vamos a seguir con el siguiente argumento, mis queridos hermanos, de nuestros queridos hermanos. Hay una objeción que ellos hacen. Vamos a ir con unas objeciones bien directas. Una de ellas es que el Espíritu no tiene nombre propio, según ellos, ¿verdad? Dicen que Padre y Hijo son personales, pero Espíritu Santo es una descripción. Repito, ellos dicen que Padre y Hijo son personales, pero el Espíritu Santo es una descripción. Es solo una descripción, dicen ellos. Padre e Hijo, mis queridos hermanos, también son términos relacionales. No son nombres en el sentido moderno, ¿verdad? Sino revelaciones de relación, identidad y función dentro del plan de salvación. Además, en la Biblia el nombre revela a veces el carácter, o casi siempre revela el carácter. Cuando los antiguos le ponían un nombre a su hijo, casi siempre revelaba su carácter. Por ejemplo, a mí me encanta que me hayan puesto Ángel. No sé por qué mis padres me pusieron Ángel, pero ángel significa mensajero. A mí me encanta mi nombre porque yo quiero reflejar en mi carácter este don especial. Y no sé, de alguna u otra razón, yo me siento mensajero al estar hablando con ustedes de la palabra de Dios. Decía, en la Biblia el nombre revela el carácter, autoridad, incluso la misión. Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no es nombre de una cosa. Es el título del ser divino que santifica, enseña, guía, consuela y mora en el creyente. Otra de las objeciones que nuestros queridos hermanos presentan es que, dicen ellos, si el Espíritu Santo fuera Dios, debería aparecer sentado en el trono junto al Padre y al Hijo. Bueno, nosotros queremos dar respuesta a esta objeción. Esa objeción parte de una idea limitada. ¿Por qué? Creer que la divinidad solo se demuestra por aparecer visualmente sentado en el trono, la Biblia no enseña eso. Repito, esa objeción parte de una idea limitada. Creer que la divinidad solo se demuestra por aparecer visualmente sentada en el trono no tiene sentido. La Biblia no enseña eso. La Biblia muestra la divinidad del Espíritu por sus atributos, mayormente, sus obras, su autoridad y participación en el plan de salvación.
En Apocalipsis vemos al Padre en el trono y al Cordero exaltado. Mire, yo no sé si tengo esta cita que quiero presentarles a continuación, mis queridos hermanos, acá. Es una cita impresionante, está en el Apocalipsis, aquí está. Dice, y miré y vi que en medio del trono, ¿qué dice allí? Estaba en pie un cordero como inmolado. Pero el Espíritu también aparece. Mire lo que dice la palabra de Dios en este siguiente versículo. Gracia y paz a vosotros y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:4. Y otra vez, en Apocalipsis 5:6 dice la palabra de Dios, que dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí está la clave, mis queridos hermanos. El Espíritu aparece delante del trono y enviado por toda la tierra. Esto no muestra ausencia de divinidad, muestra su ministerio especial. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo, como usted sabe, es presentado como un gran agente divino activo en la iglesia, en la misión y en los creyentes. Cristo, dice la palabra de Dios, que ascendió al cielo como sumo sacerdote, mediador y rey. Pero el Espíritu Santo, dice la palabra, que descendió para aplicar aquí en la tierra, en el corazón de cada uno de nosotros, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las objeciones que se presentan aquí es que el Espíritu no es adorado directamente. Interesante. Yo quiero presentar esta objeción y también vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ellos dicen que no existe un mandamiento explícito que diga adoren al Espíritu Santo. ¿Será cierto esto? Bueno, hoy estamos casi contestando todas las preguntas que se hacen o las objeciones que tienen nuestros queridos hermanos antitrinitarios o unitarios, pero queremos decir en cuanto a este punto que la adoración bíblica no debe separarse artificialmente de la deidad. En Mateo 28:19, el bautismo cristiano se realiza, dice, en el nombre, ¿se acuerdan de este? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres. No, es en un solo nombre. ¿Verdad? No dice en los nombres, sino en el nombre del Espíritu Santo es colocado, y el nombre del Espíritu Santo es colocado dentro del único nombre sagrado en el que el creyente entra al pacto cristiano. Mis queridos hermanos, estamos presentándoles estos estudios interesantes de la palabra de Dios. Esperemos que ustedes estén edificándose, estén aprendiendo así como yo lo estoy haciendo. Quiero continuar con este estudio. Bueno, además, si el cuerpo del creyente, en este sentido, es templo del Espíritu Santo y el templo pertenece a Dios, entonces el Espíritu ocupa el lugar divino en la vida del creyente. Interesante, ¿verdad? Es cuestión de que nosotros nos pongamos a meditar un poquito más y gastemos un poquito más de nuestro cerebro, ¿verdad? En este tipo de estudio. Bueno, hay algunas evidencias que yo quiero presentarles del Antiguo Testamento sobre la divinidad del Espíritu Santo. Quiero presentárselas a continuación, mis queridos hermanos, para que sigamos aprendiendo en cuanto a este tema. Miren lo que dice Génesis. Una evidencia que nos presenta Génesis: el Espíritu participó en la creación. Ahí está. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Usted lo conoce, Génesis 1:2. Y allí en Job hay algo interesante. Mire lo que dice. Job 34:4 añade: el Espíritu de Dios me hizo y el
y el soplo del Omnipotente me dio vida. Quiero decir esto, que crear y dar vida son obras divinas. El Espíritu no aparece como una energía creada, sino como agente divino en la creación. Este es interesante, ¿verdad? Otro de los conceptos que nosotros queremos señalar acá es que el Espíritu es omnipresente. En Salmo 139, 7 y 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol. Y dice, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. David pone en paralelo tu espíritu y tu presencia. El espíritu está, mis queridos hermanos, en todas partes. La omnipresencia es atributo exclusivo de Dios. Otro de los argumentos que quiero presentarles también es que el Espíritu habla por los profetas. Mire lo que dice allí en Samuel. Segunda de Samuel 23, 2, 3 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, dijo el Dios de Israel. Aquí debemos de observar una conexión especial. Primero, que el Espíritu de Jehová ha hablado. Y segundo, dijo el Dios de Israel. Mire qué interesante. El que habla por medio de David es el Espíritu y el texto lo relaciona con el Dios de Israel. Interesante, ¿verdad? Otro argumento que yo quiero presentarles en esta hora es que rebelarse contra el Espíritu Santo es como que nosotros nos rebelemos contra Dios. Mire lo que dice Isaías ahí en el capítulo 63 y en el verso 10. Dice la palabra de Dios, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. El Espíritu puede ser resistido, ofendido y entristecido. Eso no corresponde de ninguna manera a una fuerza impersonal, mis queridos hermanos que nos ven. Bueno, y ahora quiero presentarle algunas evidencias en el Nuevo Testamento sobre la divinidad y personalidad del Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, tenemos una cita ahí. Esta cita ya las habíamos presentado, pero yo quiero presentarles a continuación otra cita ya estudiando en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Ananías tuvo una acción muy triste allí. En Hechos 5, 3, 4 dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí Pedro está diciendo dos cosas muy interesantes, mis queridos hermanos. Pedro está diciendo dos cosas muy, pero muy interesantes. Ananías mintió al Espíritu Santo, ¿verdad? Ananías mintió a Dios. La conclusión es directa. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. El Espíritu no es una fuerza impersonal, sino una persona divina. Esto es tremendo lo que estamos viendo en este momento, mis queridos hermanos. De la misma manera, pecar contra Cristo, negar a Cristo, rechazar a Cristo o deshonrar a Cristo es pecar contra Dios. Porque Cristo es Dios, recibe la misma honra que el Padre. Y quien rechaza al Hijo, rechaza también al Padre. Hay varios versículos que quiero dejárselos aquí para que ustedes los analicen, mis queridos hermanos. Por ejemplo, ahí los puede ver. En esos versículos nos dice que rechazar a Cristo, tratar a Cristo mal es como tratar al Padre mal. Si usted rechaza a Cristo, rechaza al Padre. Si usted honra a Cristo, honra al Padre. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Esto es impresionante. Yo no sé, estos detalles parece que se han ido de lejos. Otro punto muy importante es que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Mire lo que dice Corintios en el capítulo 1, Primera de Corintios 3:16 dice,
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pablo llama al creyente, primero, templo de Dios, segundo, templo del Espíritu Santo. Si el creyente es templo del Espíritu Santo y el templo pertenece a Dios, entonces el Espíritu ocupa el lugar de Dios en su templo. Simple, lógico. Mis queridos hermanos, queremos seguirles invitando para que usted se suscriba a nuestro canal, comparta nuestros estudios. Nos encanta de que muchas personas puedan escuchar estos temas para su edificación personal. Vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a retornar ya en la parte final de nuestro estudio. Bien, continuamos con nuestro estudio. El día de hoy estamos presentando quién es en verdad el Espíritu Santo, ¿verdad? Con el Padre no tenemos ningún problema, ¿verdad? Con Jesús allí empezamos a tener problemas, especialmente con algunos hermanos, donde dicen que, bueno, hay diferentes creencias, que el Padre se manifestó, que el Hijo es la misma persona del Padre, ¿verdad? Que el Hijo era el Padre en el Antiguo Testamento, y también hay problemas con el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que estamos estudiando el día de hoy. Pero otro de los argumentos que nosotros podemos presentar ya en el Nuevo Testamento es que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Allí en Primera de Corintios, en el versículo 2, capítulo 2, versículos 10-11, dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Los unitarios usan este texto para decir que el Espíritu es simplemente la mente interna de Dios, así como el Espíritu del hombre conoce lo que hay dentro del hombre. Pero, mis queridos hermanos, Pablo no está reduciendo, por llamarlo así, al Espíritu a una facultad impersonal. Está mostrando que el Espíritu posee conocimiento divino exclusivo. El texto dice que el Espíritu, voy a ver si tengo estas partes aquí, dice que el Espíritu revela las cosas de Dios, escudriña la profundidad de Dios y conoce las cosas de Dios. Una energía, mis queridos hermanos, una energía no escudriña, una influencia no conoce, una fuerza no revela. Estas son acciones de inteligencia personal. Además, si el argumento unitario fuera correcto, tendríamos que decir que Jesús también es simplemente la mente del Padre. Porque Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Pero nadie debe concluir que el Hijo es una parte impersonal del Padre. Ese texto muestra una relación personal entre el Padre y el Hijo. De la misma manera, en 1 Corintios 2, 10, 11, no niega la personalidad del Espíritu Santo. Al contrario, revela conocimiento divino, ¿verdad? Otro punto muy importante es que el Espíritu reparte dones como Él quiere. El Espíritu reparte dones como Él quiere. Vamos a verlo a continuación en 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas las cosas, perdón, yo creo que este era el anterior. Este es el texto que quiero citar, que el Espíritu reparte dones como Él quiere. Dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí, mis queridos hermanos, el Espíritu tiene voluntad. El texto no dice cómo Dios lo usa, sino como Él quiere. Una fuerza impersonal no tiene voluntad soberana, de ninguna manera. Otro de los puntos y argumentos sólidos es que el Espíritu enseña, recuerda y también guía según la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí en Juan 14, 26. Mas el Consolador dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho.
Interesante, ¿verdad? Y tenemos otro texto ahí también en Juan, en el capítulo 16, versículo 13 y 14, donde dice, pero cuando venga el Consolador, ¿qué dice? Cuando venga el Consolador, bueno, este texto no lo puedo presentar, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dice, ¿verdad? Él me glorificará. Entonces, el Espíritu Santo enseña, recuerda, guía, habla. También dice que anuncia y glorifica a Cristo. Eso no es lenguaje de una energía, es lenguaje de una persona divina, mis queridos hermanos. Eso es así. No hay que meterlos en problemas cuando la palabra de Dios es demasiado clara. Otro de los puntos, mis queridos hermanos, es que el Espíritu habla con autoridad propia. Mire lo que dice aquí en Hechos 13:2. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El texto es muy fuerte. El Espíritu Santo dice, ¿qué dice el Espíritu Santo? Apartadme. Bueno, este es el otro texto que lo tengo más adelante. A la obra a que los he llamado. El Espíritu llama a obreros, dirige la misión y habla con autoridad, así como una persona, ¿verdad? También decíamos que el Espíritu enseña, recuerda, guía, habla, anuncia y glorifica. A continuación también dice que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Aquí está. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Una influencia no se entristece, una energía no sufre agravio moral, ¿verdad? El espíritu puede ser contristado porque es personal. Otro de los puntos muy importantes en cuanto a la persona del Espíritu Santo es que el Espíritu intercede por los creyentes. Esto es interesante. El Espíritu Santo intercede, dice la palabra de Dios. De igual manera, dice el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo intercede? Con gemidos indecibles. Impresionante, ¿verdad? ¿Cómo habla de la persona el Espíritu Santo? Aquí Pablo no presenta al Espíritu como una energía o una influencia. Lo presenta realizando una obra profundamente personal. ¿Qué dice? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Yo lo voy a presentar aquí. Dice, nos ayuda en nuestra debilidad, conoce nuestra condición interior, intercede por nosotros, obra conforme a la voluntad de Dios, su Padre, de Dios, el Padre, quiero decir. En Romanos, mis queridos hermanos y amigos que nos ven, Romanos 8:27 habla de la intención del Espíritu. Una energía no tiene intención. Una fuerza no intercede, una influencia no conoce la voluntad de Dios. Este texto, yo no sé si lo tengo por acá. Bueno, el texto de 1 Corintios 2, ¿verdad? El Espíritu dice que conoce lo profundo de Dios. Yo no sé si tengo acá para presentarles este versículo. Aquí tenemos estos 3 o 4 puntos importantes acerca de 1 Corintios 2. Dice que el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Otro, ahí en Romanos, que el Espíritu conoce lo profundo del creyente. ¿Y qué dice allí? Como en tercer punto, en el inciso C, 1 Corintios 2, el Espíritu trae la verdad de Dios al hombre. Y finalmente, en Romanos 8, el Espíritu lleva la necesidad del hombre delante de Dios. Esto muestra una obra personal divina y salvadora. Demasiadas evidencias, sinceramente, aparecen en la palabra de Dios como para creer que la persona del Espíritu Santo es una simple energía, una simple fuerza. Bien, en Hebreos, allí en el capítulo 9, dice la palabra de Dios que Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios.
El Espíritu aquí dice que es eterno. El Espíritu es llamado eterno. Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La eternidad absoluta pertenece solamente a Dios, mis queridos hermanos. El Espíritu está en la fórmula bautismal. Interesante. Mateo 28:19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Ya los habíamos dicho, hablado un poco, pero el Espíritu Santo no aparece como un accesorio. Aparece junto al Padre y al Hijo en el único nombre sagrado del bautismo cristiano. Otro asunto interesante es que el Espíritu aparece en la bendición apostólica, ¿verdad? De esto voy a hablar más adelantito. Pero quiero decirles que el Espíritu aparece en la bendición apostólica. 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí, mis queridos hermanos, aparecen tres realidades personales y divinas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu y la comunión del Espíritu Santo. Mire qué interesante. Quiero llevarlos también a algunos textos y ya como estamos finalizando, quiero presentarles algunos textos rapidito antes de finalizar porque el tiempo ya se nos fue. Ya llevamos más o menos, déjeme verificar cuánto llevamos acá. Este estudio se ha extendido el día de hoy. Ya llevamos 46 minutos. Hay textos donde aparece el Padre, Hijo y el Espíritu Santo juntos. En el bautismo de Jesús, como les decía en Mateo 3, 16, 17, presenta a Jesús siendo bautizado, al Espíritu Santo descendiendo como paloma y al Padre hablando desde el cielo. No es una sola persona actuando en tres disfraces. Hay distinción real, la podemos apreciar. También en la Gran Comisión de Mateo 28, 19, allí en ese versículo que todos lo conocemos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Un solo nombre, tres personas mencionadas. Otro punto muy importante está en la bendición apostólica de 2 Corintios 13, 14. Ahí menciona la gracia de Cristo. Creo que esto ya lo mencioné. El amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo. También en la unión de la iglesia de Efesios 4, 4, 6. Ahí menciona un Espíritu, un Señor, un Dios y un Padre de todos. También aparece la persona del Espíritu Santo en la obra de salvación. Por supuesto que sí, en 1 de Pedro 1:2, ahí dice la palabra de Dios, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aparece Dios Padre, el Espíritu Santificador, Jesucristo y su sangre redentora. Bueno, quiero hablar finalmente de estos tres puntos que voy a presentarles a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. El primero es que la obra especial del Espíritu Santo, ¿verdad? La obra especial del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Quiero presentar este punto. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, ¿se acuerda? Porque si no me fuese, dice el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os conviene. En Juan 16:7 nos habla de este asunto. Cristo asciende al cielo como sumo sacerdote, mediador y rey, como todos lo sabemos, ¿verdad? Y en Hebreos aparece impresionante la obra de Jesucristo. Pero envía al Espíritu Santo para continuar su obra en la tierra. Después de la ascensión de Cristo, vemos al Espíritu Santo primeramente llenando a la iglesia en Pentecostés, Hechos 2:4, dirigiendo la misión, eso está ahí en Hechos 13:2, guiando incluso decisiones doctrinales, es espectacular en Hechos 15:28, redirigiendo viajes misioneros en Hechos 16:6-7 y repartiendo dones en 1 Corintios 2:11. Incluso santificando al creyente en 1 de Pedro, intercediendo por los santos ahí en Romanos 8:20-27. Por eso, mis queridos hermanos, el hecho de que el Espíritu no aparezca sentado visualmente en el trono no significa que no sea Dios. En Apocalipsis aparece delante del trono y enviado por toda la tierra. Eso representa su ministerio activo en la tierra después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto interesante que quiero mostrarles
Déjenme presentárselo acá, que yo se los puedo decir, pero quiero ponerlo acá en la tablita para que obviamente usted lo mantenga en su mente. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Unidad de naturaleza, pero tienen una distinción de función. La Biblia, mis queridos hermanos, déjenme, de esto voy a hablar más adelantito. La Biblia no enseña 3 dioses, enseña un solo Dios en 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se diferencian porque uno sea más Dios que otro, no. Se distinguen por su obra dentro del plan de salvación. Mire, aquí el Padre, como les había manifestado, el Padre aparece como fuente de autoridad. El Padre aparece como fuente de autoridad y origen del plan redentor. El Hijo aparece como verbo encarnado, Cordero, Redentor, Mediador y Sumo Sacerdote. El Espíritu aparece como consolador, santificador, intercesor, guía, aplicador de la obra de Cristo en el corazón de las personas. Si es que la divinidad no elimina la distinción personal y la distinción personal no destruye la unidad divina. Interesante, ¿verdad? Impresionante. Ahora, yo soy adventista del séptimo día. Nosotros creemos en los escritos de esta sierva de Dios, de Elena White. Yo quiero presentarles para nuestros hermanos adventistas lo que ella pensaba acerca del Espíritu Santo. Y ya para terminar quiero presentarle algunas citas para que usted pueda darse cuenta realmente que el pensamiento de ella fue iluminado de forma clara por mí y por el mismo Espíritu de Dios, ¿verdad? Como adventista, nuestra doctrina debe estar basada en la Biblia, ¿verdad? Y esta sierva de Dios, claro que no reemplaza la Escritura, sin embargo, sus escritos confirman y apoyan la enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo. Ella escribió que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad y que viene con la plenitud del poder divino. También afirmó que debemos comprender que el Espíritu Santo es persona, así como Dios es persona. Y en otra declaración habló de 3 personas vivientes en el trío celestial. Trío celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas declaraciones, mis queridos hermanos, por supuesto que armonizan con la enseñanza bíblica. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona divina que obra en perfecta armonía y en unidad con el Padre y el Hijo. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este estudio que hoy se hizo un poquito extenso, pero pudiésemos seguir hablando muchísimo más acerca de la persona del Espíritu Santo. Y créanlo, este temario de la divinidad, conociendo la divinidad, hoy estuvimos conociendo quién es en verdad el Espíritu Santo, va a continuar abierto. Nosotros vamos a continuar estudiando, pero no lo vamos a hacer de forma seguida como lo hemos venido haciendo, pero de vez en cuando nosotros vamos a estar subiendo allí en la serie Conociendo la Divinidad. Vamos a seguir auscultando. Si usted tiene alguna pregunta o quisiera participar enviándonos sus preguntas, hágalo por favor. Y créanlo que yo, con el mayor de los gustos, me gustan los retos. Vamos a estudiar. Si usted nos dice, mira, hermano Ángel, este texto creo que está diciendo todo lo contrario de lo que tú dices, vamos a meditarlo, vamos a estudiar y vamos a orar. Y créanlo, vamos a responder a sus preguntas. Entonces, los textos más fuertes para defender que el Espíritu Santo de Dios está en Hechos 5, 3, 4, ¿verdad? Mentir al Espíritu es mentir a Dios. En 1 Corintios 3, 16, 6, 19 al 19 dice que somos templo de Dios y templo del Espíritu Santo. En 2 de Samuel vimos en el capítulo 23, 2, 3 que el Espíritu habla y el texto lo relaciona con el Dios de Israel. ¿Y qué de Salmo 139, 7, 8? El Espíritu es omnipresente. Job habla como un espíritu que crea y da vida. En 1 Corintios 2, 10, 11, el Espíritu conoce lo profundo de Dios, etcétera, etcétera. 1 Corintios, Romanos 8, Mateo 28. En 2 Corintios
13, Hebreos 9, Juan 14, etcétera, etcétera, nos habla abundantemente de la persona del Espíritu Santo. Le invitamos para que usted siga estudiando, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo, como repito, no es una fuerza activa, ni una influencia religiosa, ni una energía impersonal. Es una persona divina. El Espíritu no es guiado por una energía, no es consolado por una fuerza, no es santificado por una influencia, es guiado, consolado, santificado, transformado por el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Repito, el cristiano no es guiado por una energía, no es consolado por una fuerza, no es santificado por una influencia, es guiado, consolado y santificado, transformado por el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, de la divinidad. El Espíritu Santo no necesita aparecer sentado visiblemente en el trono para ser Dios. Él aparece delante del trono, procede de Dios, es enviado por Cristo. Dice que llena la iglesia, dirige la misión, santifica al creyente, intercede por los santos y habla con autoridad divina. Su aparente ausencia visual del trono no es ausencia divina o de divinidad. Es la evidencia, su ausencia, mis queridos hermanos, podríamos decir que es la evidencia de su ministerio activo en la tierra después de la ascensión de Cristo. Para finalizar, quiero decirle que el Espíritu Santo no es el poder que Dios usa obrando con poder. No es una influencia que sentimos. Es una persona, mis queridos hermanos, es una persona divina que nos guía, que nos santifica, ¿verdad? Nos guía, nos santifica y nos prepara para encontrarnos con Cristo. Repito, el Espíritu Santo no es el poder que Dios usa, es Dios obrando con poder. No es una influencia que sentimos, es una persona divina que nos guía, nos santifica y nos prepara para encontrarnos con Cristo. Que Dios nos pueda bendecir, mis queridos hermanos. Ojalá que este estudio, un poquito larguito, ya está un poco cansador, haya servido de mayor información a las preguntas que quizás usted haya tenido en relación al Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Quiero que oremos y le pidamos al Señor que nos siga dando entendimiento, sabiduría. El Señor es claro en su palabra que el que carezca de entendimiento, de sabiduría, dice que Él la dará sin reproche al que la pide. Y créanlo que nosotros todos necesitamos mayor conocimiento y sabiduría de parte de nuestro Dios. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por su palabra maravillosa, nos llena. Sentimos, Señor, su presencia a través de su Espíritu Santo, dándonos certidumbre de este mensaje poderoso. Permita que muchos vengan al conocimiento de su verdad. Sabemos que es difícil conocer todas las cosas y las profundidades de Dios, pero queremos conocer aquello que ha sido revelado y que se nos ha sido dejado para todos aquellos que buscamos la verdad. Padre, pedimos y oramos por cada uno de nuestros hermanos unitarios, antitrinitarios, que son sinceros. Y yo sé que buscan a Dios de todo corazón, que a ellos también se les pueda presentar esta verdad y ellos puedan aceptarla para que tengan paz en su corazón y puedan estar tranquilos esperando la venida de nuestro Rey y Salvador, el Señor Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén y amén. Queridos hermanos, que la pasen bien. Gracias por habernos escuchado. Les esperamos en nuestro siguiente estudio. Ustedes ya sabrán de qué se trata. Bendiciones.